Vamos a comenzar una clase, hermanos, titulada La imposición de manos y dones milagrosos. The imposition of hands and the miraculous gifts of the Holy Spirit. Y en esta mañana, hermanos, vamos a meditar en ellos. Serán unas clases en los domingos por la mañana. No sé exactamente cuántos domingos serán, ¿verdad? Pero son como 12 páginas que escribí más o menos, ¿verdad? Se va a dar un poco de tiempo. Pero gracias a Dios, hermanos, que nos permite esta oportunidad de seguir meditando en la palabra de Dios. Nuestra hermana Montserrat, ¿verdad? Que nos había visitado hace unos meses, pero también me había contactado diciéndome que si tenía algún tema acerca de la imposición de manos y dones milagrosos, ¿verdad? Siendo que también algunas congregaciones dentro de la Iglesia de Cristo ya empezaron a tener esta práctica de imponer las manos, ¿verdad? So dije, bueno, déjame hacer un estudio acerca de esto y a ver qué podemos sacar de la palabra de Dios. Y es lo que vamos a hacer, hermanos, también. Un tema que casi no tocamos como Iglesia del Señor. Vamos a hablar de ello, hermanos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto? Y para ello, hermanos, tenemos que ir al Antiguo Testamento. La práctica de la imposición de manos data desde la antigüedad, cuando encontramos a Jacob bendiciendo a sus dos nietos, Efraín y Manasés, allá en Génesis capítulo 48, versículo 14. The book of Genesis, chapter 48, verse 14. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Génesis 48, 14. ¿Qué dice? Entonces Israel extendió su mano sobre él y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos a veces, aunque Manasés era el primogénito. English. Then Israel stretched out his right hand and laid it on Ephraim's head, who was the younger, and his left hand on Manasseh's head, guiding his hands knowingly, for Manasseh was the firstborn. Vemos aquí entonces, hermanos, en este caso la imposición de manos denotaba una bendición en particular que vendría a ser otorgada individualmente sobre estos dos personajes. Y ya sabemos, hermanos, que luego viene, ¿verdad?, José y quiere componer la situación. No, es al revés, padre, ¿verdad? Dice, no, así debe de ser. Pero bueno, es otra clase en sí, ¿verdad? Pero estamos hablando en este caso, hermanos, como esta imposición de manos que encontramos aquí en Génesis iba a denotar una bendición en particular, que iba a ser otorgada individualmente sobre estos dos personajes. Pero luego, si nos vamos, hermanos, nos remontamos al primer siglo, cuando nuestro Señor Jesucristo está empezando su ministerio aquí en la tierra, después de ser bautizado por Juan el Bautista a la edad de 30 años. Nos habla la palabra de Dios ahí en Lucas 3:23, cuando comienza su ministerio, en the book of Luke, chapter 3, verse 23. ¿Qué dice ahí, hermanos? Cientos de años después. Lucas 3:23, Luke 3:23. Y el mismo Jesús comenzaba a hacer como a los 30 años, siendo constituido hijo de José, hijo de Elí. English. Now Jesus himself began his ministry at about 30 years of age, being, as was supposed, the son of Joseph, the son of David. Ahí está, hermanos, entonces Cristo empieza su ministerio a la edad de 30 años y viene Cristo, hermanos, y escoge a sus apóstoles. Por 3 años aproximadamente les enseñó grandes lecciones que los iban a preparar para la evangelización de este mundo.
Antes de ascender al Padre, hermanos y amigos, después de su muerte, sepultura y resurrección, el Señor se les aparece a sus apóstoles y les dice lo que encontramos ahí en Marcos 16, 15 al 18. Muy conocidos estos versículos. Vamos a leerlos, hermanos. Marcos 16, 15 al 18. Mark 16, 15 through 18. ¿Qué dice, hermanos, la palabra de Dios? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hasta el 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí vemos, hermanos, entonces que Cristo hace referencia a la imposición de manos entre las señales que acompañarían a los que creen. En este caso, la imposición de manos llevaría consigo la bendición de sanación de enfermedad física, ¿verdad? Específicamente, Cristo hace mención de esto. Si seguimos leyendo los últimos dos versículos del capítulo ahí, hermanos, el 19 y 20, verses 19 and 20, if you keep on reading, nos habla, hermanos, y ahí encontramos el propósito de estas señales, the purpose, que a veces es donde se pierde el enfoque y es donde viene tanta confusión hablando de este tema, ¿verdad? El propósito de las señales. Vamos a leerlos, hermanos, versículos 19 y 20. Continue reading verses 19 and 20. ¿Qué dice ahí, hermanos? El 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Verse 20 in English only. Verse 20. ¿Qué dice? And they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Amen. Confirming the word, right? Dice, confirmando la palabra. Este es el propósito de todas las señales, de todos los milagros. Enfaticen eso, hermanos, si están tomando notas. Este es el propósito, hermanos, este fue el propósito de todas las señales, milagros que fueron hechos por los apóstoles y todos aquellos a quienes se les fue conferido algún don milagroso del Espíritu Santo. Este es el propósito y fue el propósito. Cuando se les da estos dones también a diferentes personas en el principio del siglo, confirmar la palabra de Dios, y no lo puedo enfatizar tanto así, hermanos, es tan importantísimo esto. Este fue el propósito. Y a veces, hermanos, cuando vemos a grupos religiosos con esta, ¿verdad?, práctica que todavía ellos siguen haciendo, se confunde a veces la persona porque no escudriña la palabra de Dios. ¿Cuál fue el propósito de estas señales? Cristo mismo lo dijo, Marcos lo está enfatizando aquí. El apóstol Pablo después también enfatiza, y vamos a ver muchos más versículos todavía. Pero aquí encontramos otra vez el propósito de todas las señales milagrosas también del Espíritu Santo. Fue confirmar la palabra de Dios. ¿Dónde más lo encontramos esto también, hermanos? Where else do we find this, right? Lo encontramos también, hermanos, en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4. In the book of Hebrews, chapter 2, verses 1 through 4. Hebreos capítulo 2, del 1 al 4. ¿Qué dice? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos
¿Qué dice en inglés? Versículos 3 y 4, 3 and 4 in English. How shall we escape if we neglect so great a salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed to us by those who heard him? God also bearing witness both with signs and wonders, with various miracles and gifts of the Holy Spirit, according to his own will. So, otra vez encontramos aquí el propósito. Right? ¿Cuál fue el propósito? Dice ahí, esta palabra, esta salvación que fue anunciada, primeramente ¿por quién dice? Por Cristo. Right? Él fue el primero que nos dio las buenas nuevas. Por el Señor. Nos fue, dice, confirmada por los que oyeron, los que fueron testigos. Right? Escucharon. Los que oyeron, testificando también, ¿quién dice? Dios. ¿Ven ustedes ahí quién está testificando? Dios. Estaba testificando juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos, right, del Espíritu Santo según su voluntad. So, otra vez, confirmación se menciona ahí en el versículo 3, y el propósito, confirmar la palabra de Dios, testificando Dios juntamente con ellos. So, aquí encontramos, hermanos, entonces otra vez el propósito de todos estos milagros del primer siglo que fueron hechos en la iglesia del primer siglo, confirmar la palabra de Dios y también confirmar que estos hombres llamados apóstoles eran enviados de Dios, eran mensajeros de Dios. Probar que ellos eran realmente enviados de Dios. La gente se maravillaba. Vamos a ver los milagros que hacían los apóstoles. Right? Y a las personas también que se les fueron dados estos dones por mano de los apóstoles. También vamos a ver esto. So, después de que Cristo muere y resucita de entre los muertos, al tercer día pasan 50 días y asciende al Padre. En el día de Pentecostés se establece su iglesia. En Hechos capítulo 2, ahí tenemos esta historia. Si no lo han leído, hermanos, me imagino que sí, ¿verdad? Todos hemos leído de Hechos capítulo 2, todo el capítulo, ¿verdad? Y todo el libro de Hechos a lo mejor. Pero si no lo han hecho, háganlo, hermanos y amigos, ahí en sus hogares. Ahí nos habla del establecimiento de la iglesia. Un capítulo muy importante, importantísimo en la historia de la iglesia. Ahí en el versículo 4 de Hechos 2, ¿qué nos dice ahí, hermanos? Hechos 2, 4, Acts 2, 4. Se nos tiene. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. English. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Aquí está, hermanos, un grande milagro. Estos hombres, galileos, pescadores, no tenían instrucción, eran hombres sin letras, así se les llamaba. Y vienen, hermanos, y están hablando estos lenguajes de estas personas que estaban ahí reunidas, de diferentes partes, de diferentes regiones, oyéndolos la gente. Como dice ahí, gran milagro. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Se cumple aquí, hermanos, la profecía que menciona. Ahí, se menciona ahí en Mateo capítulo 3, versículo 11. ¿Qué dice Matthew 3:11? Mateo 3:11. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Se está cumpliendo ya aquí en Hechos 2, lo acabamos de leer. Juan el Bautista le dice, no, yo no puedo compararme. Yo nada más bautizo
con agua, arrepentimiento, y era nada más enviado a las ovejas perdidas de Israel, Juan, ya lo sabemos. Pero viene otro, mayor que yo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, más poderoso que yo. Él los va a bautizar, dice, en Espíritu Santo y fuego. Como 3,000 personas, ahí en Hechos capítulo 2, versículo 41, Acts 2:41, como 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia del Señor en aquel día, el establecimiento del reino de Cristo. ¿Qué dice Hechos 2:41, Acts 2:41? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. English. Then those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. Bautismo necesario, ya siempre lo hemos enfatizado, y la palabra de Dios lo enfatiza, para el perdón de los pecados. Si no eres bautizado todavía, no tienes el perdón de pecados. Por mucho que creas en Jesucristo, por mucho que tú te sientas bien con Dios, no lo estás. Dios te tiene que perdonar y limpiar la conciencia de todos tus pecados. El viejo hombre queda atrás, la vieja mujer queda atrás. Y eso es lo que hicieron estos hermanos. Se entregaron a Cristo y fueron bautizados como 3,000 personas. Y también, hermanos, al mismo tiempo, la palabra del Señor empezó a ser confirmada. Empezó a ser confirmada por estos milagros de los apóstoles. Por el poder, claro, del Espíritu Santo. Esto nos lo dice también Hechos 2:43. Brínquense al 43, fíjense lo que dice. 2:43, ¿qué dice ahí? Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. English. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Y se nos olvida esa última parte a veces. La mayoría de las religiones en este mundo que dicen que todavía tienen estos poderes milagrosos, se olvidan de esto. No es que todas las personas que estaban ahí, hermanos, estaban haciendo estos milagros por el Espíritu Santo. Dice ahí, ¿por mano de quiénes? Dice, por los apóstoles sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles ahí en el día de Pentecostés. Luego los apóstoles van a imponer las manos a otras personas y ellos también van a poder hacer milagros. Vamos a ver eso también. Pero aquí en el día de Pentecostés eran los apóstoles, que no se nos olvide esto. No le añadamos a la palabra de Dios. Por eso viene el temor a la persona en este caso. Y no es un temor de miedo. Es un temor de reverencia, que entendieron también. Entendieron, este es algo que nunca antes hemos visto. El temer a Dios. El temer a Dios es ¿qué? Hacer su voluntad. Cristo lo dijo, Juan 14:15, ¿no? John 14:15. Si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Si temes a Dios, guarda sus mandamientos, los cumples. De ahí en adelante, hermanos, el crecimiento de la iglesia de Cristo es documentado desde ese momento que nace la iglesia, que es establecida, y encontramos que el Espíritu Santo, el Consolador, es el que dirigió y expeditó su crecimiento. El Espíritu Santo, vamos a estudiar a través de estas lecciones, que es el que moviliza la predicación del Evangelio, directamente envuelto en el principio de la iglesia. Era necesario que el Espíritu obrase de esa manera milagrosa para que el crecimiento fuese tremendo, para confirmar la palabra, para probar que estos hombres eran ¿qué? Enviados de Dios. Sí, me acuerdo de un caso que vamos a ver también después, del apóstol Pablo, de unos judíos exorcistas ambulantes que invocaban el nombre de Jesucristo también, y los demonios a Jesucristo conocemos y a Pablo conocemos, pero ustedes ¿quién son?
y dice que los mismos demonios los posesionaron a ellos, a esos judíos ambulantes, exorcistas, ¿verdad? ¿Ustedes quiénes son? Who are you? Uno de los casos nada más. El Espíritu Santo, hermanos, el Consolador, es el que dirigió y expeditó su crecimiento, el de la iglesia. Pero vamos a ver varios casos, hermanos. Vamos a hoy empezar con el caso número 1, case number 1. Lo voy a dividir en 3 casos. Caso número 1. Hablando de la imposición de las manos. El caso número 1. El primero que veremos es, hermanos, el repartimiento de dones milagrosos del Espíritu Santo por la imposición de manos. Es el caso número 1. Otra vez repito, el repartimiento de dones milagrosos del Espíritu Santo por la imposición de manos. Y esto solamente lo encontramos específicamente logrado por las manos de los apóstoles. Otra vez, enfatizando, solamente por las manos de los apóstoles. Esto está, hermanos, también escrito, vamos a ver en Hechos, capítulo 8, versículos 14 al 18. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Acts chapter 8, verses 14 through 18. ¿Qué dice ahí, hermanos? Hechos 8, 14. Los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los dos apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Vemos aquí, hermanos, a este caso, y fíjense a dónde fueron. Fueron enviados a qué lugar, dice ahí, a qué ciudad. Samaria. Los samaritanos. Wow. A los samaritanos. Sabemos que había siempre discordia entre samaritanos y judíos. No se podían ver, porque los dos decían, profesaban que ellos eran los buenos, ¿verdad? Ellos eran los escogidos. Y luego bien, hermanos, ya no es Jerusalén ahorita, ahí empezó la iglesia y se estableció. Ahora llega la palabra hasta los samaritanos también. Vemos aquí, hermanos, que es en Samaria, ¿verdad? Y dice que entonces les imponían las manos. ¿Quiénes otra vez? Los apóstoles. Los mandan llamar. Y eso que ya, hermanos, habían sido bautizados en el nombre de ¿quién dice? De Jesucristo. Era el bautismo, el mismo bautismo de Hechos capítulo 2. No era el bautismo de Juan el Bautista. ¿Ok? Una nota de eso. Pero hablan a los apóstoles, los llaman, los mandan. Los otros apóstoles, no dice quiénes, mandan a estos apóstoles, right? Para que les impartan, right, el don milagroso del Espíritu Santo. Y Simón, el mago, que sabemos que también se bautizó, oyó a Felipe predicar, y Felipe también dice la palabra de Dios que hacía milagros, ¿o no? Sí. Felipe el evangelista, uno de los 7 diáconos, ¿se acuerdan? Que fueron elegidos como diáconos ahí en la iglesia en Jerusalén. Había algunos pleitos ahí por las viudas. Oye, las viudas de acá de los griegos están siendo desatendidas y están haciendo preferencia con las viudas de los de ahí de Jerusalén, como que no se vale, ¿verdad? Eligieron a los diáconos. Uno de ellos fue Felipe el evangelista, y hacía grandes milagros también. Sin embargo, mandan a los apóstoles para que ellos les impongan las manos y recibiesen el Espíritu Santo. En otras palabras, en los dones milagrosos del Espíritu Santo. La pregunta surge entonces, ¿por qué tuvieron que venir los apóstoles para imponerles las manos a los que habían sido
ya bautizados en el nombre de Jesús, como estaba reiterando hace unos minutos. Allí estaba Felipe, como les decía, ya les había predicado el evangelio Felipe. Y se habían bautizado. ¿Dónde dice esto ahí, hermanos? Ahí en Hechos 8. Vamos a leer el versículo 5 al 7. Vayan al 5 al 7. Acts chapter 8, 5 through 7. ¿Qué dice Hechos 8, 5 al 7? Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando Grandes voces. grandes voces, y muchos paralíticos y pocos eran sanados. ¿Ven ustedes ahí? Dice que Felipe les predicaba, ¿a quién? A Cristo. Y ellos estaban viendo las señales, dice, que él hacía. The miracles, right? That he would do. ¿Qué clase de milagros? Dice ahí, tenían espíritus, ¿qué? Inmundos. Estaban endemoniados, en otras palabras. Salían estos, dice, dando grandes voces. Ya nos imaginamos a los demonios saliendo de las personas y gritando, ¿verdad? Dice ahí. No sé, estas no son las películas que a veces vemos ahí de Hollywood, ¿verdad? No, esto fue real. Ya nos imaginamos también lo horroroso que ha de haber sido, ¿verdad? Mejor corro, ¿verdad? O sea, que me va a meter a mí el diablo, esos demonios. Pero dice que él hacía estos milagros. También dice que otra clase de milagros, ahí dice, paralíticos, ¿no dice ahí? Paralíticos y cojos eran sanados. Muchos. Este es Felipe, haciendo estos milagros ya. Él había recibido de mano de los apóstoles ese don, uno de los dones milagrosos del Espíritu Santo, de sanación, por mano de los apóstoles. Por eso Felipe no podía hacer eso él. Los apóstoles tenían que venir para ellos impartir este don milagroso. Ya sus pecados habían sido perdonados, como en el día de Pentecostés, Hechos 2. Ya habían recibido el don del Espíritu Santo, así como usted y yo lo seguimos recibiendo ahorita en las aguas del bautismo. Pero los dones milagrosos eran solamente por las manos de ¿quiénes? De los apóstoles. Es lo que les faltaba a ellos. Para que se confirmara otra vez cuál era el propósito, confirmar la palabra de Dios, para que se siguiera expandiendo el evangelio. Acuérdense que la iglesia estaba creciendo, estaba en un estado de niñez. Y por eso faltaba bastante para el crecimiento de la iglesia. Por eso luego Pablo va a enviar a a Timoteo, a Tito, para que estableciesen ¿qué? Ancianos, para que corrigiesen lo deficiente. Ven ustedes, todavía no había madurado la iglesia, faltaba todavía mucha maduración, madurez. Aquí vemos entonces, hermanos, la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué tuvieron que llamar a los apóstoles? Y luego siguen leyendo ahí el versículo 12. ¿Qué dice el 12? Verse 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. English. But when they believed Philip as he preached the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. ¿Ven ustedes el propósito otra vez de los milagros? Confirmar que Felipe era uno de sus enviados de Dios también. Por eso dice, cuando creyeron ¿a quién? A Felipe. ¿Ven ustedes? Esta fue la razón y el propósito de todos los milagros. Les ayudaba, hermanos. Ellos no tenían, hermanos, como usted y yo tenemos la Biblia ahorita, el Nuevo Testamento, y podemos citar y podemos predicarle a la gente. No tenían esa bendición todavía en ese aspecto, ¿verdad? Pero sí tenían la ayuda directa ¿de quién? Del Espíritu Santo. Mucho mejor esa bendición, podemos decir, en ese aspecto. Dios obrando directamente por medio de su Santo Espíritu, que es Dios.
2 Corintios 3:17. ¿Qué dice? 2 Corinthians 3:17. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué? Allí hay libertad. El Señor es el Espíritu. Por eso, hermanos, por eso, cuando creyeron a Felipe, ¿qué fue lo que produjo esto? Que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Aparte ya de los milagros, dice cuál fue el efecto. Se bautizaban, ¿quiénes? Hombres y mujeres. ¿Ven ustedes el efecto? Esto es lo que produce. Y hoy sigue produciendo eso la palabra de Dios. Cuando se predica en toda su pureza, la persona se arrepiente, se compunge. Así como en Hechos capítulo 2:38, se compungieron de corazón. Prick to their heart, dice en inglés. Como que una daga se les metió, right? Esa daga es la palabra de Dios. Como espada de ¿qué? De dos filos, right? Penetra hasta lo más profundo, Hebreos 8:12, Hebrews 8:12, hasta lo más profundo, discierne los pensamientos, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, lo más profundo, la médula, bone marrow, right? Y discierne los pensamientos de los hombres. Entonces, hermanos, podemos concluir que Felipe no tenía el poder ni la autoridad de imponer las manos para repartir, hermanos, dones milagrosos del Espíritu Santo. Por eso tuvieron que venir los apóstoles, por eso nos mandan, lo acabamos de leer. Solo los apóstoles tenían ese poder. Por eso fueron enviados a Samaria, otra vez reitero. Entre los dones milagrosos que se encontraban, hermanos, existía también el don de hablar en diferentes lenguas sin haberlas estudiado, como lo vimos en Hechos 2, fue uno de los primeros repartimientos del Espíritu Santo, milagrosamente. Dice que se les aparecieron, ¿qué? Como lenguas de fuego a cada uno de ellos, right? Y empezaron a hablar en diferentes lenguas sin haberlas estudiado, hermanos. Dones de sanidad también, como veíamos. Dones de profecía, de poder predecir el futuro, y don también de ciencia, entre los dones milagrosos, conocer algo sin tener que haberlo estudiado también. Tú conocías, o a veces se conocía los pensamientos de la persona, el corazón de la persona, como dice en un versículo que Pablo, fijando los ojos en esta persona, en un cojo parece que era, dice que vio que tenía entendiendo que tenía fe, le manda ir a sanar, le sana. Conocimiento, el conocer los corazones también. No hay récord en la Biblia de imposición de manos para impartir dones milagrosos del Espíritu Santo fuera de los apóstoles. No hay récord en ninguna parte del Nuevo Testamento. En 2 Corintios 12:12, fíjense lo que dice la palabra de Dios, hermanos, cómo Pablo defiende su apostolado, haciendo referencia a lo que confirmaba, ¿verdad? Vamos a leerlo ahí, hermanos, 2 Corintios 12:12, 2 Corinthians 12:12. ¿Qué nos dice? English. Truly the signs of an apostle were accomplished among you with all perseverance and signs and wonders and mighty deeds. Ahí está. Específicamente está hablando ¿qué? Las señales de apóstol. Bien específico, right? Dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. ¿Por quién? Está hablando de él. Estaba defendiendo su ministerio. Si usted lee el versículo 11, dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, verse 11, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Él nunca se consideró un gran apóstol, pero él sí consideró a los otros como grandes. Ven ustedes la humildad también de Pablo, ¿right? Él se consideraba, es más, el menor
de los apóstoles. Pero dice, pero yo también soy apóstol, no me menosprecien. Y luego a los corintios, acuérdense que quiso escribirles hasta 3 cartas, pero ya no pudo. Tenemos récord nada más de 2 cartas. No se le hizo escribirles 3 veces, porque estaban tremendos ahí los hermanos de Corinto, ¿verdad? Muchos problemas, como ya hemos estudiado a través de los años. Y por eso dice, aunque nada soy, ¿verdad? Y las señales, dice, de apóstol han sido hechas. Y dice ahí, por señales, prodigios y ¿qué? Y milagros. Él confirma también, hermanos, su apostolado. Él confirma su apostolado, hermanos. El apóstol Pablo impartía también dones milagrosos del Espíritu Santo. Él también tenía ese poder como apóstol ¿de quién? De Jesucristo. ¿Quién había llamado al apóstol Pablo al apostolado? Cristo. No fue llamado por ningún otro apóstol. También vamos a escoger a esto, ¿verdad? No, Cristo lo llama, se topa con él. Es más, fue el último a quien llamó Cristo. Y por eso siempre lo tenía muy de corazón el apóstol Pablo. Fui tomado a misericordia. No sabía lo que estaba yo haciendo, persiguiendo a los santos de Dios. No sabía yo. Yo pensaba que estaba enteramente bien, pensaba que estaba agradando a Jehová de los ejércitos, instruido a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros de la ley. Tenía fama, Gamaliel. Y fariseo, una de las más estrictas sectas de aquel tiempo, de la ley. Si alguien sabía la ley, eran los fariseos. El problema era que no la cumplían, ¿verdad? Pero te enseñaban que bárbaro. Así como hoy hay muchos grandes predicadores, saben mucha Biblia, pero el ejemplo, ¿verdad? Siempre queremos, ¿verdad?, ser ejemplo. El que enseña, es un gran deber el estar aquí al frente. Y no es que yo sea digno y algún otro hermano no es digno, ¿verdad? La oportunidad siempre se ha dado. Unos no la han tomado, sin embargo, me acuerdo hace años pasados aquí, grandes predicadores venían aquí, me querían corregir, aquí estaban ahí sentados. Hermano Chávez, no era profeta, uno de ellos, me acuerdo. No era profeta Balaam. Pues ahí dice que era profeta, ¿verdad? No en el aspecto como lo fueron los otros profetas, los mayores ni los menores, pero Dios lo usó para hablar. En ese aspecto fue profeta y la palabra de Dios dice que era profeta, pero me quería dar contra este gran predicador. Pero en fin, ¿cuántos no han venido, hermanos? Y sabemos, hermanos, que es un deber entre nosotros seguir predicando el Evangelio. Y por eso Pablo, como apóstol, dice, no me menosprecien, yo también soy ¿qué? Soy apóstol y puedo hacer señales también de apóstol. Vamos a leer el versículo que les decía, hermanos, en Hechos, capítulo 28. Sí, Hechos, capítulo... que me brinque aquí. Hechos 19, es el que quiero decir. Hechos 19, 5 al 7. Acts 19, 5 through 7. ¿Qué dice, hermanos? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló Hasta el 7, perdón. In English, Acts 19, 5 through 7. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke with tongues and prophesied. Aquí en este caso, de estos hombres, que eran, dice ahí que, como 12, ¿verdad? O 12 men. Este caso, hermanos, estos hombres habían sido bautizados nada más en el bautismo de Juan el Bautista. No habían sido bautizados como los hombres y mujeres de Hechos capítulo 2 en el establecimiento de la iglesia, en el nombre de Jesucristo, ¿okay?, para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Estos nada más habían sido bautizados otra vez
para arrepentimiento de los pecados bajo el bautismo de Juan. Cuando se les pregunta, el versículo 2, fíjense, verse 2, dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron que ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Ven ustedes? Eso era nada más el bautismo de Juan. So viene Pablo y dice estas palabras que ustedes leyeron también, ¿verdad? El 4 dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ¿qué? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Me acuerdo que estos versículos, cuando hablaba yo con nuestro hermano David Carrillo, hace ya algunos años, y venía él, ¿verdad?, de otra religión, ¿verdad? Y decía, pero ¿por qué se tienen que bautizar? Y no es necesario, yo ya recibí, ¿verdad?, el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, o ya fui bautizado en esta otra religión, y bueno, así lo dejamos, está bueno, como usted quiera. Tú tienes la decisión, si te sientes bien, amén. Y luego de unas semanas después viene nuestro hermano David Carrillo, ¿verdad?, y me dice, ya leí esto, hermano, en Hechos, lo que estaba leyendo ahorita, Hechos 19, y dice, ya me convencí, él solo, ya me convencí, amén. Dios, hermanos, cuando uno anda buscando la verdad, hermanos, Él te pone en medio, Él te hace entender. Tú puedes citar y seguir dando estudios y teniendo estudios en los hogares de la persona, pero si la persona no abre su corazón, no está dispuesta, por más estudios que des y por más versículos que cites, no va a ser ese cambio. Pero cuando dejas que Dios te ilumine, Él lo hace con su santa palabra. Dice, ahora entiendo por qué tengo que ser bautizado. Amén. No se bautizó aquí, estaba viviendo ahí en Corpus, y ya me habló y dice, ya me bauticé. Amén. Allá con los hermanos de Corpus de la Weber Road. Amén. Y dice ahí, entonces, cuando Él les oyeron esto, y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿qué? El Espíritu Santo, y les imparte, hermanos, ¿qué? El don de lenguas y también el don de ¿qué? De profecía. ¿Ven ustedes? Dones milagrosos. Otra vez, ¿por manos de quién? Pablo, un apóstol. No hay récord, otra vez, hermanos, en el Nuevo Testamento, de que alguien recibió dones milagrosos del Espíritu Santo por imposición de manos, aparte de los apóstoles. Van ustedes a seguir leyendo y va a ser un apóstol que impuso las manos y reciben dones milagrosos. Ese es el énfasis, ¿verdad? Vemos aquí, hermanos, que también Pablo, aunque fue el último de los apóstoles, él también tenía estos dones. Al igual que Pedro y los demás apóstoles. Tenemos récord más de Pedro y de Pablo. Son los que más sobresalen. Pero también tenemos gente no apóstol, como ¿quién? Felipe, lo acabamos de estudiar, ¿verdad? Felipe no era apóstol, era un tremendo elemento de la iglesia del Señor. Ojo, sí. Evangelista, y lo usa Dios. Tenemos récord de que lo sigue usando Dios. El eunuco etíope después, ¿verdad? Grandes trabajadores en el cuerpo de Cristo. Y a veces nosotros, hermanos, tenemos dones espirituales ya no de tipo milagroso y no los usamos en el reino de Cristo. ¡Wow! ¡Qué desperdicio! Dios siempre nos dice, nos exhorta por medio de su santa palabra a llevar ¿qué? Mucho fruto. Ojalá que esto también, hermanos, quede en nuestras mentes. Y hasta aquí vamos a dejar, hermanos, se nos ha ido el tiempo. Como les dije, estamos casi, realmente acabando el caso número 1. Faltan todavía 2 casos más de estudiar acerca de la imposición de manos y de los dones milagrosos del Espíritu Santo. Vamos a dejar hasta aquí, hermanos y amigos, y hacemos la invitación también
en esta mañana, si tú, amigo o amiga, también quieres ser bautizado para el perdón de tus pecados, quieres empezar una vida nueva en Cristo, así como la empezaron aquellos hombres y mujeres del primer siglo en el día de Pentecostés, bautizándose para el perdón de sus pecados, confesando a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, como el Señor, y pidiendo ser bautizados para el perdón de sus pecados. Si tú también quieres tener ese don que Dios da, yo no te lo doy, ni ninguno de los hermanos aquí, pero Dios te lo da, el don del Espíritu Santo. Si así quieres, puedes contactarnos de alguna manera para que Dios haga una realidad este deseo que tú ya llevas en tu corazón. Que el Señor los bendiga, hermanos y amigos. Tendremos un receso de 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Dios les bendiga. Amen.